Pablo, un gusto saludarte. Ernesto, tenemos aquí desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Ernesto? Un placer estar con vosotros. A ver, quería escucharte unos minutos, contarnos qué ves vos de lo que pasó en España el domingo pasado, no solamente respecto de Podemos, sino también respecto de la situación política general. El resultado es devastador y no hay que poner paños calientes sobre ello, porque además el problema no es solamente que se trate de una victoria electoral incontestable de la derecha y de la ultraderecha. Ojo, los socios de Milei en España van a entrar a gobernar a muchísimos ayuntamientos y también a muchos gobiernos regionales. La normalización de la ultraderecha en España, digamos que ya se suma a lo que ya está ocurriendo en Italia, en Hungría y en otros países europeos. Pero el problema fundamental es que asistimos a la traducción electoral de su éxito ideológico. Eso tiene que ver con un sentido de época que va mucho más allá de España, que hemos visto en Estados Unidos, en otros países europeos, en Brasil y por supuesto también en Argentina, que define la batalla política como una batalla ante todo ideológica, donde los grandes actores políticos son los medios de comunicación. Para que nos hagamos una idea, los buenos resultados en términos de gestión y de ampliación de derechos sociales de los gobiernos de coalición progresistas en España, donde estaba Podemos, han sido derrotados frente a un discurso de demagogia trumpista que se ha normalizado a través de una derecha que no solamente tiene partidos, tiene medios de comunicación, controla amplios sectores del Poder Judicial, amplios sectores de los aparatos represivos del Estado, de sectores ultraderechistas de la policía, sectores ultraderechistas del ejército y de los grandes sectores oligárquicos empresariales. Eso se ha revelado como un poder que la izquierda no ha sido capaz de resistir. Podemos ha tenido un resultado muy malo, pero con la excepción del País Vasco, donde H. Bildu ha tenido buenos resultados, el resto de formaciones políticas de la izquierda han perdido prácticamente todo el poder institucional que tenían. Ahora hay elecciones generales que ha convocado por sorpresa el presidente para dentro de 2 meses. Hay que dar esa pelea, pero el contexto es enormemente difícil y creo que es lamentable que la derecha y la ultraderecha esté leyendo con más inteligencia el espíritu de los tiempos y esté siendo más gramsciana que la propia izquierda a la hora de entender cómo se dan las batallas políticas en nuestra época. Ahora, Pablo, tratando de complejizar un poco el enfoque tuyo, porque naturalmente cualquier propuesta de cambio en una sociedad genera resistencias en los sectores conservadores, sea mediático, sea eclesiástico, sea político, sea empresarial, etcétera. Pero a veces se da, si esto fuera así, no habría cambio nunca. Evidentemente algo pasa más allá de que del otro lado hay mucho poder. Qué sé yo, en las últimas elecciones en América Latina, en la mayoría de los países ganaron fuerzas de centroizquierda o de izquierda directamente, que después tienen sus problemas para gobernar, pero hay cambios en un sentido. La derecha a veces gana, la derecha a veces pierde. De hecho, hay un presidente socialista en este momento en España. ¿Qué pasó ahora que eso cambió? Porque la fuerza del otro lado existía siempre. ¿Por qué ahora cambia y por qué ahora triunfa? O sea, por complejizar también lo que señalás vos, o sea, yo creo que el gran reto de las izquierdas en todo el mundo no es solo ganar elecciones. Ya hemos demostrado que somos capaces de ganar elecciones, sino ser capaces también de institucionalizar una nueva correlación de fuerzas. O sea, uno de los problemas que tiene la izquierda en muchos lugares es que gana las elecciones, pero después las pierde y no suele tener esa capacidad constitucional que tiene la derecha de imponer por la vía de las instituciones esos procesos de transformación que se han traducido en éxitos electorales. Y habría muchos ejemplos en América Latina. La derecha no solamente gana elecciones, define constituciones, define correlaciones mediáticas de fuerza, define también correlaciones económicas de fuerza con los sectores empresariales, y a la izquierda le cuesta mucho más construir su poder fuera de los ámbitos estrictamente electorales o incluso fuera del ámbito crucial de los movimientos sociales y populares. Lo que estamos viendo en España, yo creo que no es muy distinto de lo que puede pasar en otros países de América Latina, como Chile, donde estamos viendo la enorme capacidad del poder mediático chileno de poner contra las cuerdas a un gobierno que sigue despertando muchas esperanzas, o incluso en Argentina, donde no está claro
que lo que representa el proceso de cambio que encarnaba Cristina y quien Cristina decidió que fuera presidente, que se enfrenta ahora a un contexto en el que un ultraderechista, digamos, tiene posibilidades de ampliar su poder político. O sea, creo que lo que nos ocurre a nosotros tiene que ver con nuestra incapacidad, no tanto de ser hábiles a la hora de diseñar una campaña electoral o a la hora de aprovechar, digamos, un momento de posibilidades de cambio social como consecuencia de una crisis económica profunda o de estructuras de oportunidad que se abren, sino las dificultades para después, una vez que tienes el poder político, mejorar tu peso en la correlación verdadera, que tiene que ver con el poder judicial, con el poder mediático, con quién está en la policía, con quién está en el ejército y con las alianzas con sectores económicos. La izquierda ha demostrado ser menos habilidosa que la derecha en eso, y eso tiene que formar parte de nuestra autocrítica. Pablo, cuando desde el domingo hay varios titulares en medios de comunicación argentinos que dicen los aliados de Cristina en España fueron derrotados. Te quería preguntar, ¿qué te genera a vos ese titular? Y también, fue muy conocida la última vez que vos viniste acá, hubo una foto tuya con Cristina. ¿Hasta dónde llega la relación con Cristina? Si es protocolar, si es de identificación política, si es de cariño personal, no sé, las dos cosas. Explorar un poquito eso. Respecto a los titulares, tengo que decir con toda la humildad que son correctos. Claro que hemos sido derrotados los aliados de Cristina en España, eso es así, en mayor o en menor medida. Y con Cristina, además del cariño personal, que por supuesto existe, hay, por mi parte, una enorme admiración política a lo que representa tanto ella y su movimiento, precisamente como una posibilidad de construcción de lo político que va más allá de lo institucional y se construye de la manera en la que ustedes en Argentina llaman nacional popular. Entender que la pelea política no es solamente algo que opere en las instituciones, sino que tiene que incluir permanentemente a un actor político que tiene que estar organizado y militante, que es el pueblo. Y por eso Argentina sigue siendo una referencia política crucial, porque claro que en Argentina operan los actores económicos y los actores mediáticos, pero en Argentina además hay pueblo organizado y pueblo militante que también forma parte de esa pelea y que pone su fuerza en valor para modificar la correlación. En ese sentido hay una enorme admiración política por lo que representa Cristina, además, por supuesto, del enorme cariño personal. Iglesias, buen día, Gustavo Gravia lo saluda. Más allá de haber escuchado, todo el análisis macro que usted hace, ¿no puede haber una razón quizás más simple, que es que la gente vive peor en el periodo en que gobernó la centroizquierda, la izquierda, o como quiera, o los partidos de centro, como quieran llamarlo, y entonces busca otra alternativa, que quizás después le salga mal, como pudo haber ocurrido varias veces en la historia, o quizás después le salga bien, pero ¿qué es eso? Que en realidad depositó esperanzas en vivir mejor y vive peor de lo que vivía antes. ¿Puede ser eso o no? Ojalá fuera esa la explicación, pero los datos dicen lo contrario. Los datos que hablan del paro, los datos que hablan del escudo social que se construyó en España frente a la pandemia, los datos que hablan de las medidas sociales que ha tomado el gobierno, dicen de manera absolutamente indiscutible, lo reconocen las instituciones europeas, que los gobiernos de coalición en los que está Podemos gestionan mejor, mejoran el nivel de vida de los sectores asalariados, son capaces de ganarle espacios al mercado para construir derechos. En España existe un ingreso militar, un ingreso mínimo vital desde que gobernó Podemos. En España hay por fin una ley de vivienda que permite a los gobiernos locales y regionales regular los precios del alquiler. En España se nacionalizaron los salarios durante la pandemia, lo cual permitió tener abiertas las empresas. En España, por primera vez, los trabajadores por cuenta propia, los autónomos, recibieron en su cuenta bancaria una ayuda por parte del gobierno. Los éxitos en las políticas sociales de los gobiernos de coalición, tanto a nivel estatal como a nivel local y regional, son incontestables. Y la derecha se ríe precisamente porque dice, ya, pero es que eso no es lo fundamental para ganar unas elecciones. Lo fundamental para ganar unas elecciones es quién establece los temas de la campaña y los temas de conversación a nivel social. ¿Quién hace las preguntas? Yo entiendo, y la verdad que no puedo discutirla, además porque no vivo en España y no conozco el proceso en el que han vivido ustedes y todos los ciudadanos de tan bello país. Pero
escuchándolo me da la sensación que entonces la gente vota en contra de sus propios intereses, en contra Efectivamente, es usted muy sagaz. La gente, claro que vota en contra de sus intereses muchísimas veces, y eso es perfectamente normal. La política no es una decisión racional, la política tiene mucho más que ver con la pasión. Uno de los grandes errores históricos de la izquierda es pensar que la gente vota en función de su posición como clase social. Si eso fuera así, las organizaciones de la clase obrera hubieran ganado las elecciones en todas partes. La gente vota por emociones, por razones emocionales. Por eso el control emocional de la agenda pública es el trabajo fundamental de cualquier actor político. ¿Qué estadounidense puede estar interesado en que un tipo como Trump pueda ser presidente? Pensando en su cuenta bancaria, pensando en la necesidad de tener un seguro que le cubra si tiene una enfermedad, pensando en sus derechos laborales. Ninguno. Pero si esto no fuera importante, no existirían televisiones como la Fox. Pablo, no sé, estamos hablando con alguien que además es profesor universitario, que reflexiona mucho sobre los procesos políticos, además de ser un líder político, y se nota en la entrevista. Te quería contar simplemente una experiencia. La vez pasada hablaba con un muy buen periodista chileno y le preguntaba cómo puede ser que en 2 años de diferencia voten a Boric y a Kast, y por diferencia bastante amplia en un caso y en otro. Es que eran de derecha y ahora eran de izquierda y ahora son de derecha los chilenos, y de manera además muy enfática, protestas para un lado, ahora el respaldo a los carabineros es absolutamente... y él me decía, mira, son interpretaciones, ¿no? Es una molestia que se mueve, no hay ideología, hay una angustia que va cambiando de posición según quién gobierna, y eso me decía respecto, además de mucho cansancio en Chile, ¿no? Porque fueron 5 años entre protesta, represión, pandemia, inmigración masiva de Venezuela, bueno, todo lo que uno ve que pasa en Chile. ¿No será eso lo que pasa, que hay una molestia que se expresa contra los gobiernos, y entonces los gobiernos y el orden establecido tambalea? Sobre todo, eso, digamos, se define en función del tema de conversación. Me explico. Siempre digo que si un turista político viaja a Chile y quiere saber quién manda en la izquierda, pues que le pregunte a Boric o a los líderes de los partidos de izquierdas. Pero si quiere saber quién mande a la derecha, que no pierda el tiempo con Kast ni con ninguno de los líderes políticos de la derecha, que vaya a ver a Edwards, al dueño del Mercurio, al dueño del gran imperio mediático chileno. Dentro de todos los seres humanos, dentro de todos nosotros, y no hace falta leer a Leikov para saberlo, conviven valores, algunos de los cuales pueden ser progresistas y otros que pueden ser conservadores. La tarea político-ideológica es activar unos o activar otros. La cuestión de la inseguridad en Chile es muy llamativa. ¿Hay inseguridad en Chile? Por supuesto. ¿Es Chile uno de los países más inseguros de América Latina? No, no lo es. Y con los datos oficiales se ve que ni de lejos es uno de los países más inseguros de América Latina. Pero si todos los medios de comunicación, mañana, tarde y noche, exclusivamente enfocan las noticias que hablan de la inseguridad, lógicamente eso se va a convertir en la principal preocupación de los chilenos. Le pondré un ejemplo. España es uno de los países más seguros de Europa en términos de criminalidad. Y sin embargo, hay una parte de la población en España que está absolutamente convencida de que puede salir de su casa a comprar el pan y que cuando vuelva le hayan ocupado la vivienda un grupo de migrantes de extrema izquierda. ¿Cómo es posible que eso ocurra en España? ¿Cómo es posible que hagan su agosto empresas que colocan alarmas en las viviendas en un país donde ni de lejos tenemos los niveles de inseguridad que se pueden dar en algunos contextos latinoamericanos como consecuencia de las políticas neoliberales? Porque si te están taladrando el cerebro mañana, tarde y noche, exclusivamente dándote noticias de atracos, de secuestros, para decirte que en realidad lo que está pasando es básicamente eso, pues lógicamente eso activa en cualquier ciudadano normal una preocupación por la cuestión de la seguridad. Si estuviéramos hablando mañana, tarde y noche de lo que supone para el acceso de la gente a una vivienda que los principales caseros sean fondos buitre como BlackRock o Blackstone, pues seguramente habría mucha gente que diría, oiga, aquí el problema es el capitalismo. Ahora, no me hable Iglesias, usted de problemas de inseguridad. Sí. No, perdón que lo interrumpa. Uno no es ingenuo y sabe el poder, trabaja en los medios de comunicación, sabe el poder de los medios de comunicación para generar agenda o para intentar que la gente mire hacia un costado
costado y quizás no hacia otro. Pero eso es más fuerte que, como decimos en la Argentina, tener la heladera llena o la heladera vacía. No sé, yo recuerdo acá procesos históricos en donde, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner arrasa en las elecciones de 2011 con los medios, como se dicen acá, concentrados absolutamente en contra. Después recuerdo en un momento histórico muy duro para nuestro país, en donde la frase era nos están orinando y Clarín dice que cae agua bendita por un gobierno radical del año 99. Y la gente finalmente terminó decidiendo... No, o la derrota de Macri. O la propia derrota de Macri. Seguro que ustedes, como son argentinos, les gusta el fútbol. En el fútbol, el equipo más débil puede ganar un partido de Copa. Se puede eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey. Se le puede eliminar de la Copa de Europa, incluso en una eliminatoria... ¿Hola? Sí, que te estamos escuchando. Pensaba que se había cortado. En una eliminatoria de la Champions muy lejos de las semifinales o de los cuartos de final, seguramente sí. ¿Se puede impedir que el Real Madrid esté entre los 2-3 primeros equipos en el campeonato de Liga? Es imposible. Con la política eso también opera. Es decir, en una batalla... una batalla electoral, en un contexto preciso, claro que los que no tienen la mayor parte del poder pueden sorprender, pueden jugar con una táctica determinada. Pero cuando la política se va asentando en un tiempo largo, como en un campeonato de liga, ahí siempre se hace valer el que tiene más poder. Y la cuestión de la nevera, lo importante no es cuántos alimentos tiene un ciudadano en su nevera, sino la explicación que ese ciudadano dé a su situación de pobreza. Pablo, imaginemos que a ese ciudadano le convencen de que no, es que usted es pobre porque tenemos una señora política que vive muy bien y le está robando a usted. Pues ese señor irá a votar contra esa señora que le han pintado como una suerte de corrupta que le está robando su dinero. Imaginemos que ese señor piensa que no tiene muchos alimentos en su nevera porque, en cambio, le explican que son las políticas aplicadas por las grandes multinacionales las que crean una situación de desigualdad. Podrá generar un comportamiento electoral completamente distinto. Pablo, la próxima vez que vengas a la Argentina, ¿nos honrarías con tu visita al estudio? Porque me da buenas ganas de seguir charlando esto y de darle matices, discutirlo, porque me parece que son temas realmente profundos y además son uno de los ejes de la discusión del progresismo mundial. ¿Cuánto es los medios? ¿Cuánto es la realidad? ¿De qué manera se explica esto? Etcétera. Pero me encantaría. En cuanto visite Buenos Aires nos vemos. Encantado. Para terminar, siguiendo con la metáfora futbolística. Cuando surgió Podemos, yo me preguntaba si no iba a pasar lo que pasa con esos equipos que una vez logran salir campeones y después vuelven a su nivel de club, peleándola mitad de tabla para abajo, peleando el descenso, después volviendo, etcétera, porque veía un grupo de amigos que de repente pasan a ser la estrella de la política española y bueno, el desafío de esos fenómenos es cómo sostenerse en el tiempo. Primero el desafío es lograr ese fenómeno y después, y cuando uno lo ve de lejos, hoy ve que Podemos está en un momento muy delicado, o Unidas Podemos, y que ese grupo de amigos hoy, algunos están juntos, otros se han peleado, que la vicepresidenta, que Rejón, etcétera, y quería una reflexión sobre ese proceso. De repente es un proceso que obedeció a condiciones históricas que ya no están y entonces, las condiciones históricas lo impulsaron y la desaparición de esas condiciones lo hicieron retraer y no depende de las personas. O de repente es una historia que pasa en la izquierda mundial de que cuando aparece se divide mucho y se pelean sus referentes. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que ves de ese proceso vos? Los dos elementos están ahí. O sea, es innegable que la izquierda tiene una enfermedad genética que se expresó muy bien en esta película de los Monty Python, de la vida de Brian. Sí, buenísimo. El Frente Popular de Judea contra el Frente Judaico Popular. Que se odian más entre sí que los romanos. Exactamente. Esos chistes que se cuentan de que es un trotskista, una escisión, dos trotskistas son un nuevo partido político. Eso es, digamos, una enfermedad que afecta, yo creo, que a todas las izquierdas del mundo, quizá con la excepción del Uruguay, donde tienen un frente amplio que llevan 50 años, diferentes tradiciones políticas que se pelean entre sí pero que se presentan juntos en las elecciones. Eso es verdad que ha sido y es un problema consustancial a nosotros y que nos hace muchísimo daño, pero no es el único problema que existe. El problema de nuestra fuerza política es que contó con un rechazo generalizado entre los grandes actores del poder. Y los grandes actores del poder no son los partidos políticos.
Son las grandes empresas, son los bancos, son los brazos mediáticos e incluso son los sectores del Estado que dominan la cúpula del poder judicial y que dominan los aparatos del Estado fundamentales. Hay una hegemonía conservadora en el Poder Judicial en España, en los sindicatos de la policía, en los mandos policiales. Y vivimos además en un país en el que el Estado ha renunciado muchas veces a su propia legalidad para enfrentar a sus enemigos. Y incluso a sus enemigos que solamente apostaban por las vías democráticas y legales, como era el caso de Podemos. La interacción entre esos dos factores, nuestras propias enfermedades genéticas como izquierda, incapaces de mantener unos niveles de disciplina interna imprescindibles para competir en una selva llena de lobos y de depredadores, y al mismo tiempo nuestras dificultades y nuestra incapacidad para construir poder más allá del poder que dan las instituciones, que es muy pequeñito. Poder social por abajo, movimientos sociales fuertes y poder en el mundo mediático, en el mundo de la empresa, en el mundo judicial. Yo siempre digo, discuto con mi padre, que es un izquierdista de toda la vida, y que el hombre dice, no, es que pues no me gusta cómo son muchos policías, y es como, padre, la izquierda cambiará las cosas cuando haya mandos policiales de izquierdas, mandos militares de izquierdas, cuando haya empresarios comprometidos con una estrategia de país en clave de izquierdas y cuando haya televisiones de izquierdas. Sin eso podremos ganar algunas elecciones, tener más o menos peso electoral, pero será muy difícil que encarnemos un proyecto de transformación y un proyecto de país. Por eso me gusta y simpatizo tanto con el peronismo, a pesar de que sea intraducible en las coordenadas europeas. Pablo, ya para saludarte, te quiero aclarar simplemente un detalle que me parece muy relevante. No es que a nosotros nos gusta el fútbol, es que somos campeones del mundo. Yo tengo que decirles que vi la final con mis dos hijos mellizos con la camiseta de Maradona, y no solamente de Argentina, de Maradona, que es todavía mucho más, con el 10 de Maradona en la camiseta, y fue un momento muy hermoso y lo disfruté muchísimo. Si no podía ganar España el Mundial, que ganar Argentina fue lo mejor que nos pasó a muchos de nosotros. Pablo, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo muy fuerte.